Amigos, y hoy, pues el Ministerio Público reveló, o yo diría que desclasificó una información que tenía bastante custodiada y que tiene que ver con el caso Senasa. Y es que ya sabemos la identidad visual de su testigo estrella, en este caso, la identidad visual de el señor José Pablo Ortiz, el delator, bueno, sin su testimonio, realmente el juez Rigoberto Sena, a la hora de cumplir la petición en su totalidad de medida de coerción del Ministerio Público, la iba a tener un poco difícil, sin ese testimonio. Es decir, lo que el señor José Pablo Ortiz dijo al Ministerio Público en manera de colaboración, pues fue clave. Fue clave para que hoy esas personas estén en prisión, algunas en la cárcel, otras en sus casas. Y vamos a ver entonces al gordo, esta identidad que el Ministerio Público nos contó todo lo que el gordo le contó, nos contó su apodo, el gordo, pero no nos daba esa fotografía. Eso obligaba a los periódicos, a estos medios también, a nosotros, cuando hablábamos del testigo estrella, pues tener que poner una silueta con un signo de interrogación, porque no sabíamos. El Ministerio Público no quería revelar el rostro de este señor. Pues ahí lo tenemos en pantalla. Ahí está. Es exactamente como se lo imaginaron. ¿Verdad? Ok. Pues bien, miren. Ustedes saben que cuando el Ministerio Público anunció que su testigo estrella iba a ser el señor José Pablo Ortiz, pues yo tuve que leerlo dos veces. Pero están bromeando. O sea, esto tiene que ser una falsa noticia de la que Guido anda persiguiendo, ¿no? No, esto tiene que ser eso tiene que ser un meme, una falsa noticia. ¿Cómo es que el Ministerio Público va a tener a José Pablo Ortiz como testigo de eso? Miren, a ese señor yo no le conocí el rostro, pero yo tenía muy fresco en la memoria, año 2022, finales de año 2023, creo que en septiembre de año 2022, cuando la bulla del caso Calamar, el caso más grande de corrupción en la República Dominicana y todo esto, el Ministerio Público, la misma Jenny Berenice, que hoy es procuradora de la República, pues sacaba debajo de la manga este testigo estrella, José Pablo Ortiz. Recuerden que estuvimos conversando sobre eso y yo dije, no, pero esto tiene que ser bueno, de ser verdad, en ese momento lo dije, va a ser una debilidad para el caso, porque los abogados del doctor Santiago Jacín y de los otros que se declaren inocentes de esto, pues van a tener grandes posibilidades que este caso pues se caiga. Porque, repito, una de las columnas de este caso es el testimonio de ese señor, y si un juez pues descalifica a este testigo, pues el Ministerio Público lo va a tener difícil, porque ¿cómo se puede explicar esto? Este señor fue testigo estrella en el caso Calamar y lo que dijo fue prácticamente exactamente lo que está diciendo ahora. Yo fui el recolector. Yo era el que recolectaba el dinero de las bancas. Ustedes recuerdan que el caso Calamar, que ahí estaban metidos todos también, como en este caso, pero en el caso Calamar, recuerden que ustedes saben que aquí las bancas, la mayoría de bancas no tienen permiso para estar operando. Y no solamente las bancas, sino también algunos operadores de casino, algunas máquinas que no tienen los permisos, esas máquinas que vemos, no sé si están todavía en los colmados, no tienen permiso para eso. Pero esas bancas de lotería, esas máquinas en los colmados, pagaban un peaje. Pagaban un peaje, por supuesto. Todo esto según el Ministerio Público, porque este caso Calamar pues, todavía está ahí y déjeme decirle que está a punto de caerse también. Pero según ellos, bueno, esa
esas personas que tenían banca de lotería, que en su mayoría, muchos de ellos en el Congreso, muchos de ellos pertenecientes a la clase política, a la clase militar también, pues no tenía permiso para operar, pero pagaban un peaje. ¿Y quién era supuestamente uno de los que cobraba ese peaje? Era este mismo, el Gordo. Y en sus declaraciones, en su delación, el hombre habría dicho que en aquella oportunidad llegó a cobrar hasta 14 millones de pesos haciendo un recorrido por todas esas bancas y todos esos asuntos y las máquinas. Pero el promedio estaba entre 3 millones, 5 millones. Pues eso es algo sumamente inexplicable. Porque fue premiado con una negociación como esta para sacarlo de ese expediente Calamar, que repito, en esa oportunidad se vendió como el caso de corrupción más grande que había pasado en la República Dominicana. Y este hombre se salvó de eso por esa información que dio. Pero ¿y cómo es posible que 3 años después de hablar y de negociar con el Ministerio Público, lo mismo? Eso, y cuidado, porque si hablamos que él se negoció con el Ministerio Público año 2022, septiembre año 2022, aquella famosa entrevista de Jenny Berenice y Wilson Camacho con su testigo estrella, y el caso de Senasa está corriendo prácticamente del año 2020, se supone que en ese preciso momento donde el Gordo está de cara a Wilson Camacho, a Jenny Berenice, diciéndole toda la información que ellos necesitan escuchar, seguramente cuando terminó de dar toda esa información, pues seguramente se fue a su otro trabajo que era recolectar los sobornos para llevárselo al doctor Santiago Jacín. ¿Qué es esto? ¿Pero cómo se puede explicar algo así? Pues ahí está, es el testigo estrella y se va a librar nuevamente. Lo sacaron de 2 expedientes, de los 2 expedientes más grandes. Señores, en dinero ellos dijeron que el caso Calamar no tenía precedente en ese momento. Y en este caso de Senasa, aunque yo estoy seguro que ellos quieren bajar un poco el monto, pero realmente este caso no es tanto el dinero. Por un lado, ¿no? Es todo lo que significa y la indignación que siente el pueblo dominicano con esto. En esos 2 casos, un mismo delator, sigue siendo premiado con esto. Esto es insólito, ¿eh? Solamente en la República Dominicana puede pasar algo como eso. Miren, por otro lado, comentábamos que hay como una campaña, ¿no? De todos protejamos al presidente. Recuerden que estuvimos hablando sobre eso. Pero luego que estuvimos hablando sobre esto en este mismo canal, vimos cómo realmente eso se intensificó, esa campaña de todos, de que el presidente lo traicionaron, que el presidente no sabía nada, que el presidente es inocente de esto. Y les voy a decir algo. En el propio expediente del Ministerio Público se dice varias veces, y esos que llevan la campaña de traicionaron al presidente, de que su amigo traicionó al presidente, son los que dicen que sí, que efectivamente el presidente tiene una amistad con el señor Santiago Jacín, una amistad de años, y que el presidente Luis Abinader está, sobre todas las cosas, también dolido por eso. Entonces, fíjense ahora. El Ministerio Público dice que el Gordo, el delator, el recolector de los sobornos, tenía 30 años de amistad con Santiago Jacín. Entonces, Santiago Jacín, muy amigo
de Luis Abinader. Yo hacía el ejercicio de, bueno, vamos a retroceder, vamos a irnos al año 2015. Santiago Jacín venía trabajando con Luis Abinader desde hace mucho más tiempo y apoyándolo a nivel político. Pues imagínense ustedes, año 2015, 2016, 2017, que en el año 2016 más o menos fue que, según el testimonio que el Gordo dio en el caso Calamar, y él empezó ahí a ser el recolector de las bancas. Entonces imagínense panorama, ¿no? Santiago Jacín, hombre muy amigo del presidente, que en ese momento candidato a la presidencia, el hombre que quiere ser presidente, el hombre que está haciendo oposición, que está hablando en los medios, Luis Abinader, y Santiago Jacín, uno de sus patrocinadores, ¿no? Allí. Pero Santiago Jacín tiene al Gordo como amigo. Y el Gordo en esos momentos está recolectando dinero para los corruptos del PLD. El Gordo, amigo de Jacín. Jacín, patrocinador de Luis Abinader. Bueno, llegó el año 20, ganó Luis Abinader. La promesa de campaña era lo queremos todos presos. Recuerden eso. Se empiezan a judicializar todos estos procesos, todos estos casos. Hay que decir que el caso Calamar tardó un poco, ¿no? Recuerden. Bueno, llegan al caso Calamar. Sorpresa. El Gordo, amigo de Santiago Jacín, el gran patrocinador de Luis Abinader y amigo de Luis Abinader, resulta que está involucrado en el caso Calamar. En el caso, según ellos, en ese momento, más grande de corrupción de la República Dominicana. Y da la casualidad que ese amigo del amigo, pues recibe este premio de parte de ese Ministerio Público supuestamente independiente. Ese premio, porque es un premio, de danos la información y te mandamos para tu casa, no te ponemos en el expediente. Y dame la información porque no le pidieron más nada. No le pidieron dinero que devuelva. Nada de lo que de lo que él mismo dijo que recogió. Pero en el caso Senasa, según lo que el mismo Gordo ha dicho, pues él le cobraba un 30% a Eduardo Reed Estrella de un contrato mensual de 65 millones de pesos. Entonces estamos hablando que solamente con ese contrato mensual, que se cobró por muchos años, el Gordo mensualmente recogía 19.5 millones de pesos. Fíjense, en el recolector, en el caso Calamar, en el gobierno del PLD, recogía 3 millones, 5 millones. No, bingo, wow, un día récord, 14 millones, nunca lo olvidarán ese día. Pero aquí, en el gobierno del cambio, este pana solamente con un cliente. Porque hay varios, ¿no? Recuerden, varios suplidores que han confesado también que tenían que pagar soborno. Pero con uno solo, el señor recogía 19.5 mensualmente. Y eso, mensualmente sin tener que ir porque el asunto de las bancas, supongo yo, son muchas bancas, él tenía que trabajar, tenía que moverse para recolectar eso en un día, tenía que ir a varios sitios, supongo, pero 19.5 millones. Solamente tienes que ir a un sitio y reunirte con una sola persona. Imagínense. Qué suerte tiene este Gordo, Y va a salir libre de esto. Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.